A los 10 minutos después de las 7 de la mañana hora estándar del Pacífico, el 13 de febrero 2025, tuvo lugar un evento de cesación temporal de clase ZK. Este evento se conocería, en una propuesta redactada por el Dr. Ori, como SCP-001. Los eventos de SCP-001 fueron considerados tan graves que el Consejo O5 declaró que la Fundación debería ignorar completamente las medidas normales que toman para mantener un velo de secreto, protegiendo al público de aprender sobre anomalías. Para instar a la Fundación SCP a abandonar todas las nociones de secreto y comenzar a operar a la vista de todos, SCP-001 tuvo que haber sido una catástrofe de tal magnitud que incluso intentar encubrirla fue inmediatamente considerado inútil. Algo tan extendido que tomaría demasiado tiempo administrar amnésicos a todos los que presenciaron el evento anómalo, incluso con los considerables recursos a disposición de la Fundación. Y de hecho así fue. Al activarse SCP-001, el tiempo como lo conocíamos se detuvo. El paso cronológico ordinario de segundos y minutos, tal como lo ha entendido la sociedad humana durante siglos, de repente cesó sin explicación. El evento fue instantáneo y generalizado, afectando a personas, animales e incluso objetos inanimados en todo el mundo. Todo lo afectado por SCP-001 quedó repentinamente bloqueado en su posición, incapaz de moverse de forma independiente. La Fundación se apresuró a coordinar una respuesta entre el escaso personal que quedó sin afectar por el repentino evento de detención del tiempo. SCP-001 había afectado a un considerable número de la población mundial. Sin embargo, no había forma de saber exactamente cuántas personas habían quedado atrapadas en el tiempo. Aquellos que permanecieron ilesos por SCP-001 todavía podían moverse e interactuar con el entorno a su alrededor. Sin embargo, cualquier proceso biológico natural había cesado. No solo la Tierra dejó de girar sobre su eje, ni las plantas crecían, sino que los humanos no envejecían ni metabolizaban alimentos hasta cierto punto. Incluso aquellos que no quedaron congelados en el lugar en el que estaban todavía estaban atrapados. Los mecanismos de cómo exactamente algo como esto había sucedido, qué había desencadenado a SCP-001 y la totalidad de su alcance, eran casi imposibles de determinar para la Fundación. La realización de cualquier investigación sobre el origen de esta paralización del tiempo o cualquier forma de restaurar el flujo natural del tiempo se vio obstaculizada, no solo por la cantidad de personal de la Fundación que quedó atrapado por SCP-001, sino también por el hecho de que los sistemas de comunicación seguros de la Fundación habían comenzado a fallar en todo el mundo. El personal que permaneció sin afectarse se enfrentó a inmensas dificultades para comunicarse entre sí, con pocas opciones para determinar el estado del personal vital de la Fundación o para contactar con otros sitios. Sin embargo, había una opción restante no afectada por SCP-001, o más bien, técnicamente, dos. Se recuperaron un par de instancias de SCP-6459, la denominación colectiva, dada a una subespecie de palomas mensajeras domesticadas, con inteligencia, destreza y conciencia por encima de la media. Gracias a estas dos palomas anómalas, los pocos agentes de la Fundación que quedaban pudieron establecer una comunicación rudimentaria, utilizando mensajes de papel y pluma, que fueron entregados por el par de palomas SCP-6459. Dado que nadie podía marcar el paso del tiempo, se volvió imposible determinar cuánto tiempo tomó establecer contacto con otros sitios de la Fundación. Pero finalmente, se determinó que solo quedaban 4 en todo el mundo que albergaban personal aún capaz de llevar a cabo operaciones. De los 4 aún activos, solo un sitio tenía el equipo necesario para lidiar con anomalías temporales. El sitio de exclusión temporal 37. Esta instalación de la Fundación había sido diseñada para preservar registros importantes sobre anomalías en caso de que ocurriera una catástrofe temporal, como SCP-001. A través de comunicados enviados de ida y vuelta mediante las palomas mensajeras anómalas, el puñado de operativos de la Fundación que quedaban acordaron que el sitio de exclusión temporal 37 se dedicaría a realizar investigaciones y documentación de alta prioridad con respecto a los efectos de detención del tiempo de SCP-001. También se descubrió a través de las comunicaciones que involucraban a SCP-6459 que 2 de los miembros del Consejo O5 no se vieron afectados por el evento anómalo y celebraron una sesión de emergencia, discutiendo cómo crear una mejor estrategia ahora que el mundo había sido llevado a un punto muerto. La decisión fue unánime. El fragmento sobreviviente de la Fundación tuvo que consolidar sus recursos restantes para promulgar procedimientos de contención. Necesitaban comenzar a investigar SCP-001 de inmediato y descubrir cómo revertirlo.
Todos los agentes de la Fundación que aún estaban activos recibieron la aprobación total para eliminar a cualquier persona o grupo que el Consejo O5D2 considerara que fuera hostil o cualquier civil que se observara intentando oponerse a la misión de la Fundación. Cualquier persona afectada por SCP-001 debía ser considerada una pérdida. El agente de la Fundación Jesse Kidd aún podía moverse libremente a pesar de SCP-001. Habían estado en el campo cuando se activó la anomalía temporal, y todavía estaban allí todo este tiempo sin tiempo después. El agente Kidd se detuvo para observar el mundo mientras caminaba por un bosque nevado, tan congelados como los bosques helados por los que caminaban. Los copos de nieve colgaban suspendidos en el aire, antes soplados por el viento, que ahora estaba anormalmente tranquilo y calmado. El agente Kidd examinó una hoja en un árbol cercano. No cedió a su toque. Eso permaneció firmemente pegado, inamovible, imposible de arrancar incluso de la rama en la que estaba. Por hermosa que fuera la escena que los rodeaba, el agente Kidd no podía escapar de lo vacío e incompleto que todo parecía. Actualmente la fuerza que debería estar llena de vida está congelada en el tiempo. Podría haber estado muerta. El agente Kidd dirigió su atención hacia adentro, reexaminando su lesión. Quitó el parche de la herida ensangrentada en su ojo. Al alejar los dedos, vieron que todavía estaba ensangrentado, todavía fresco y abierto, a pesar de que la lesión tenía al menos 30 años. La mayoría sin afectación por SCP-001 ya no contaban el tiempo. El agente Kidd, bajando el parche del ojo, grabó un sigilo en un árbol cercano, murmurando una incantación. Nada ocurrió. El agente de la Fundación mantenía viva una esperanza ingenua. El agente Kidd sacó un corazón de su bolsillo de la chaqueta. Seguía latiendo, casi en desafío al mundo que lo rodeaba. Luego, Kidd lo presionó contra el sigilo, y en un latido, el mundo alrededor pareció comenzar a moverse de nuevo. Ajustándose la chaqueta alrededor de ellos, los agentes de la Fundación se protegieron de la brisa fría que no habían sentido bueno, el tiempo ya no significaba realmente nada. La brisa sopló un copo de nieve en la mejilla de Kidd, pero antes de que pudieran comenzar a llorar de alegría, su sistema nervioso se reactivó. Cada receptor de dolor en su cuerpo comenzó a gritar en agonía, reaccionando a las lesiones traumáticas en el cuerpo del agente Kidd, su ojo, su brazo, incluso aquellas que habían olvidado. SCP-001 había impedido que todos se curaran adecuadamente. Luchando contra la avalancha de dolor, el agente Kidd activó un dispositivo en su muñeca, despertando una construcción de inteligencia artificial dormida. Los agentes de inteligencia computacional eran algoritmos que podían realizar diversas tareas para ayudar a la Fundación, típicamente imitando una personalidad similar a la humana, a pesar de ser poco más que un programa de computadora. El que se cargó en el dispositivo de muñeca del agente Kidd era conocido como Cruz. Agentes de inteligencia computacional, una construcción que la Fundación había desarrollado específicamente para interactuar con anomalías y replicar sus efectos, para que los investigadores de la Fundación pudieran observar mejor estos SCPs en un entorno contenido y localizado. Al activarse, Kidd exigió que Cruz interfiriera con la anomalía, gritándole urgentemente mientras la construcción despertaba confundida sobre cómo había llegado a estar en el bosque. Tomó un momento registrar el comando del agente Kidd, escalofríos recorriendo su cuerpo al darse cuenta, a través de sus nervios no congelados en el tiempo, de lo frío que se estaban poniendo. Identificando el corazón y el sello, Cruz logró interconectar con él, provocando que el bosque se detuviera una vez más. Con el silencio de los vientos quietos, el agente Kidd sintió que su dolor exquisito se desvanecía, reemplazado por un entumecimiento de sus procesos corporales que se detenían una vez más. Era una sensación a la que se habían acostumbrado hace mucho tiempo. Ante sus ojos, una sola gota de su sangre estaba suspendida en el aire, atrapada por los efectos temporales de SCP-001, antes de que pudiera manchar la blanca nieve debajo. Cruz se preguntaba por qué no podía conectarse a la red de la Fundación, sin conocimiento de lo ocurrido estando desconectado. El agente Kidd estudió por un instante el corazón en su mano. Aún latía. Preguntaron a Cruz acerca de una entidad llamada Aeternum. Incapaz de conectarse a la base de datos de la Fundación, el constructo en su lugar se refirió a sus archivos locales sin conexión, consciente de que la entidad que se describía era un dios del tiempo de alguna descripción, uno que tenía un santuario dedicado a él en el Parque Nacional Olímpico en Washington. El santuario de Aeternum, designado por la Fundación como SCP-0011, era la ubicación más reciente conocida para el culto moderno de la deidad temporal. Se derrumbó el 13 de febrero, 2025 por razones inciertas. Lo que se sabía era que cuando se destruyó SCP-0011, se activó el evento SCP-001, dejando al mundo congelado como resultado. El plan del agente Kidd
A medida que los equipos comenzaban a ponerse al día con la poca información que tenían disponible, era usar el corazón que habían obtenido para arreglar el santuario y restaurar el flujo natural del tiempo. Aunque Cruz no tenía mucha información registrada sobre Aeternum, tenía acceso a una copia de seguridad básica de la base de datos principal de la Fundación SCP, con autorización hasta el nivel 3. Basándose en eso, la construcción pudo determinar que el santuario estaba situado en las montañas que se encuentran al noroeste del bosque. Kidd solicitó a Cruz calcular una ruta desde su ubicación hasta el santuario. Mientras Cruz determinaba la mejor ruta, Kidd envió a su único otro compañero, una de las palomas SCP-6459, un pájaro llamado Galerne. Con el informe del agente atado a su pata, la paloma mensajera da un golpe y agradece en francés, antes de aletear sus alas y despegar de regreso hacia el sitio de exclusión temporal 37. Con los cálculos completos, Cruz explicó que el camino al santuario de Aeternum tomaría 3 días para llegar a pie. Por suerte, el agente y el constructo tenían literalmente todo el tiempo. Al colocar el corazón de nuevo en el bolsillo de su chaqueta, el agente Kidd sintió un ligero calor y el suave latido del órgano. Tocaron el sello una vez más, y con la sensación de que todo esto terminaría pronto, emprendieron la ruta que Cruz había trazado. El viaje fue tranquilo, con Cruz rompiendo el silencio solo de vez en cuando, para alertar a Kidd cuando estaban a punto de dar un paso en falso, evitando que se tropezaran y se lastimaran. Después de un tiempo, sin embargo, Kidd comenzó a sentir que los estaban observando. Se solicitó a Cruz escanear el área. Antes de que pudiera hacerlo, un grupo de figuras surgió de los árboles. Eran alrededor de 10, todos con cuchillas. Su líder, un hombre alto y trajeado, se acercó a Kidd y lo saludó. El hombre era el agente Saul, un exoperativo de la Fundación SCP. Comentó que estaba sorprendido de ver al agente Kidd. Recibió noticias de que uno de los operativos de la Fundación estaba operando en la zona, pero no esperaba que fuera un viejo amigo. Al ver el parche del agente Kidd, desenfundó una espada, apuntándola a su barbilla y mirándolo de frente. Podía decir que la herida aún estaba fresca, y preguntó cómo Kidd la había obtenido. El agente intentó esquivar la pregunta de Saul, solo para recibir un fuerte golpe en la cara que hizo que Kidd se tambaleara hacia atrás por el impacto repentino y agudo. Entonces Cruz intervino preguntando quién era Saul. Aunque anteriormente había sido miembro de la Fundación, a raíz del evento temporal SCP-001, el agente Saul se había afiliado a un grupo que se autodenominaba los Guardianes. Eran un grupo hostil identificado por la Fundación por oponerse a su misión, ya que los Guardianes trabajaban para evitar la reversión de los efectos de SCP-001 por la Fundación. Saul agarró el brazo derecho del agente Kidd, cerca de su extremidad protésica. El guardián que blandía la espada no había tomado todo su brazo la última vez que se habían encontrado. Presionando su espada contra el hombro del agente, Saul exigió a Kidd que le dijera lo que habían encontrado y lo que sabían sobre el santuario Aeternum. Cruz recibió consejo del constructo de derribar a Saul con una patada rápida en la parte trasera de sus rodillas, dada su débil postura. Efectivamente, Kidd barrió las piernas de Saul por debajo de él, haciendo que cayera al suelo. Antes de caer, el agente Kidd ya corría, siendo seguido por Saul y sus guardianes. Esquivaron por poco una espada que se balanceaba en el aire mientras uno de los secuaces de Saul casi los alcanzaba. Cruz instó a Kidd a sacar su arma, pero no pudieron usar su arma de fuego. Gracias a SCP-001, la termodinámica también se había detenido, lo que había impulsado a los atacantes perseguidores a usar espadas en su lugar. Guiado por el rápido pensamiento computarizado de Cruz, Kidd hizo un giro de emergencia que hizo que el guardián detrás de ellos tropezara con una raíz y cayera. Otro tropezó con el primero, cayendo sobre su compatriota. Habiendo sacudido los gruñidos de Saul, por ahora, Kidd llegó al borde de un barranco, solo para escuchar una voz familiar detrás de ellos. Saul los tenía acorralados, saliendo de la maleza con su espada desenfundada, y la hoja apuntando hacia el agente Kidd. Insistió en que Kidd entregara todo lo que hubieran encontrado que pudiera revertir los efectos de SCP-001, amenazando con usar su espada para partir en dos al agente de la Fundación. Aunque usualmente mataría al agente Kidd, la cesación temporal evitó el dolor de las lesiones, frenando el shock y la hemorragia que normalmente serían letales. Pero incluso sin que sus heridas pudieran matarlos, Saul tenía la intención de dejar a Kidd como poco más que un cuerpo herido y roto tirado en el bosque. Pero cuando Saul se lanza hacia Kidd, logran esquivarlo, evadiendo los descuidados, enfadados y predecibles golpes de espada del exagente, sin dejar que ninguno de ellos aterrice. Kidd no quería lastimar a Saul, a pesar de que él no compartía las mismas reservas hacia ellos. Se lanzaron hacia Saul con el hombro primero, derribándolo al suelo.
Al intentar levantarse, el guardián perdió el equilibrio y se deslizó hacia el barranco. Avanzando rápidamente, Kid lo agarró, encontrándose con una mirada de confusión sorprendida de Saul, quien extendió la mano y agarró su extremidad protésica. A pesar de los mejores esfuerzos de Kid, el guardián arranca su prótesis, perdiendo el agarre y cayendo al barranco de abajo. Se inclinan hacia adelante para intentar atraparlo, pero se exceden en el proceso y comienzan a caer hacia adelante, cayendo al barranco justo detrás de Saul. Aunque la caída al barranco habría matado a ambos agentes, si no los hubiera dejado inconscientes al menos. En cambio, los dos lograron ponerse de pie, aunque no del todo ilesos. El hombro de Saul estaba dislocado y a Kid le faltaba su prótesis. Ninguno de ellos podía sentir el dolor de sus heridas, lo que les permitió continuar su pelea por un momento. Pero finalmente, se formó una tregua incómoda entre los agentes presentes y antiguos de la Fundación, con Saul asombrado de que Kid todavía tuviera alguna tecnología de la Fundación funcionando, es decir, Cruz. El agente Kid reinstaló su prótesis improvisada hecha de retazos de plástico, mantenidos juntos por bandas de goma, que había sobrevivido milagrosamente a la caída. Explicaron con calma que se dirigían al santuario de Aeternum, y mostraron el corazón a Saul, revelando su intención de restaurarlo una vez que llegaran a su destino. Apenas podía creer que los restos de la Fundación todavía estuvieran serios acerca de deshacer los efectos de SCP-001, hasta que Kid levantó su parche en el ojo y una vez más dibujó el sigilo con la sangre de su herida. Mientras Saul protestaba y desenvainaba su espada, diciéndole a Kid que no podía permitir que eso sucediera, el agente le señaló a él y a los otros guardianes que habían olvidado cómo era cuando el tiempo fluía normalmente, presionando el corazón contra el sigilo y recordándoselo. El agente Saul sujetó su hombro adolorido mientras el mundo volvía a moverse, gritando por la dislocación, y Kid intentaba disimular el intenso dolor. Al quitar el corazón del sigilo, le dijeron a Saul que el mundo no podía permanecer en la eternidad vacía, a pesar de sus protestas de que la misma eternidad vacía los mantenía a ambos vivos al suprimir sus heridas. Si Kid lograba llegar al santuario y detener a SCP-001, entonces seguramente morirían. Sin embargo, no podían ser disuadidos de su misión. A regañadientes, Saul accedió a viajar con ellos mientras ambos emprendían la ruta que Cruz había trazado. Tras un viaje peligroso, ambos llegaron al santuario. Kid señaló en su informe, la destrucción del santuario y la posterior activación de SCP-001 no ocurrieron en un instante. Había sido un proceso gradual, a medida que las tradiciones y costumbres humanas cambiaban con el tiempo. El santuario Aeternum había caído en desuso. El dios del tiempo había sido reemplazado por nuevas deidades, mientras que aquellos que la humanidad una vez adoró se desvanecieron de la historia. Sus historias ya no se transmitían. Saul esperaba ver un santuario grandioso y opulento, pero no había más que un montón de escombros tallados con una estatua vagamente humanoide en el centro. A solicitud de Kid, Cruz confirmó sus tareas. A pesar del desgaste, el santuario seguía firme, posiblemente por los materiales inusuales usados en su construcción. Aún así, requería algo de reconstrucción. Entonces se podría insertar el corazón, actuando como una clave que pondría el tiempo en movimiento una vez más. Tanto Kid como Saul sabían que todo este calvario había durado tanto tiempo, y había sido una exposición tan salvaje del mundo a las anomalías, que probablemente la Fundación llevaría a cabo una distribución exhaustiva de amnésicos cuando las cosas volvieran a empezar. Incluso si alguno de ellos sobrevivía a sus heridas una vez que el tiempo se reiniciara, es probable que olvidaran todo el calvario. Kid expresó que esperaba que sí recordaran, y mientras ambos se ponían a trabajar, ayudándose mutuamente con la construcción, intercambiaron palabras sinceras. Kid indicó a Saul que no era necesario venir a ayudar. El guardián bromeó que el agente no habría podido levantar al rebelde del santuario solo. Es cierto que Kid había comenzado como investigador, aunque estaban lejos de ser indefensos. Finalmente, con la ayuda de Cruz, habían derrotado al agente Saul en un combate. Mientras reparaban el santuario, Kid comenzó a sentir un creciente sentido de temor. Sus músculos se tensaban al darse cuenta de que con toda probabilidad estaban a punto de morir. Sus heridas eran demasiado extremas, e incluso con Saul a su lado, no había forma de que los médicos de la Fundación llegaran a tiempo. Saul les dijo que no había necesidad de poner una cara valiente, y los dos miraron el paisaje que los rodeaba desde la montaña. La cercana ciudad de Port Angeles se veía impresionante a la distancia mientras el sol de la mañana asomaba por el horizonte, quieto e inmóvil en el cielo, bañando el área con luz naranja. Había peores lugares para morir, admitió Saul. Los dos continuaron trabajando, llevando la piedra restante a la cima del santuario de Aeternum. Todo lo que quedaba por hacer era poner la piedra angular, el corazón, en su lugar legítimo.
El pecho de la estatua humanoide estaba en el centro. Dibujando el sigilo una vez más, el agente Kidd sacó el corazón de su chaqueta y se lo entregó a Saul. Si el guardián quisiera, podría destruirlo fácilmente y mantener la eternidad vacía para siempre. Mirando el corazón latiendo en las manos de Kidd, Saul admitió que tal vez era hora de un cambio. Insertó el corazón en el santuario y en un instante los dos agentes sintieron el cambio, el calor del sol, la fría brisa de la montaña, la agonía de sus heridas. Kidd y Saul se desplomaron, acercándose el uno al otro, tomando sus primeras respiraciones en 30 años. Todo dolía tanto, sin embargo, se sentían tan vivos. Ambos observan en silencio cómo el sol sube más alto, en silencio por un momento real. Lloran años de lágrimas mientras una brisa lleva consigo el sonido de los pájaros. El agente Kidd y el agente Saul se desearon buenos días mientras el mundo volvía a respirar. Para más, revisa SCP-001, Cuando amanece, y SCP-001, Tú eres la anomalía.